Buenos días a todos los seguidores de nuestros distintos canales y redes sociales. Hoy vamos a ver un tema que es bastante interesante y que me lo han pedido mucho y que en lo personal me ha pasado en la práctica, que me dicen: mira César, tengo unos transformadores así, tengo unas máquinas 380 que necesito que me bobinen los transformadores ya no para 240 sino que para 380. Y entonces debido a esas situaciones, pues vengo con este video a explicarle cómo obtener cómo obtener 220 380 en una red de distribución. Normalmente nosotros tenemos este esquema. Tenemos las líneas primarias, que pueden ser líneas 76 13.2 kilovoltios 14.4 Esto es en Nicaragua. Tenemos un transformador que puede ser de la potencia que sea, en estrella delta, puede ser delta estrella o NAN. Este es el sistema de refrigeración, y que alimenta una barra 120-240 que alimenta todos los circuitos 120 y todos los circuitos 240. Por allá tenemos un alimentador a un transformador seco que pasa de 240 a 220-380. Puede estar en delta estrella, es la configuración normal. Entonces, en estas situaciones, acá en este tipo de configuración, de repente hay gran predominio de máquinas 380, pues, y entonces o se le friega el transformador seco, se les quema y vienen de urgencia: mira, necesito que me bobines el transformador seco porque tengo todos los equipos 380 sin alimentar. Entonces, o pasa también que redundan en poner un transformador sumergido en aceite y un transformador seco, pudiendo tener de un solo, si sus cargas son predominantemente 220-380, tener un transformador de un solo que pase y alimente una barra 220-380. Entonces, lo que vengo yo a transmitirle es cómo hacer con transformadores normales, porque como les digo, a nosotros nos llegan los transformadores: mira, este transformador de 120-240 necesito que me lo configures para 220-380, perdón. Entonces, más ellos no saben que con el mismo transformador, sin hacerle ningún tipo de cambio más que una configuración en el grupo de conexión, se puede hacer y obtener los 380. Veamos entonces y analicemos un banco normal que nos encontramos acá. Repito, esto es en Nicaragua, en una red 76 13.2 kilovoltios 14.4 En este caso, si son transformadores 76 13.2, su configuración primaria es en estrella, para que la tensión de fase a cada transformador le llegue 76 kilovoltios. Si tuviéramos estos transformadores en una red 14.4 no se pudieran conectar, porque su tensión de fase es 76 kilovoltios. Pero si tuviéramos transformadores 14.4 de tensión de fase en las bobinas primarias de cada transformador, sí lo podemos conectar en una red 76 13.2, cambiando esta configuración. En vez de ponerlo en estrella, lo ponemos en delta. Bien, pero eso vamos a hacer otro videito de esas configuraciones de conexión. Entonces aquí lo tenemos acá tenemos el secundario de este banco de transformadores 120-240, y aquí tenemos las líneas L1, L2, el neutro y L3. Ok, entonces en el sistema normal tenemos 240 entre L1, L2, L1, L3 240, L2, L3 240, L1 neutro 208, L2 neutro 120, L3 neutro 120. Entonces, una vez me pasó, habló en experiencia propia, un cliente tenía un banco idéntico a este. Eran 3 unidades de 167 kVA. Cada transformador era de 167 kVA. Ok, entonces ese cliente inicialmente sus máquinas
todos sus equipos operaban en 120-240. Hizo una modificación en todo su sistema eléctrico y todos sus equipos pasaron a operar ahora a 220-380. Entonces él nos mandó al centro de servicio a bobinar los transformadores, uno que tenía idéntico a esto, que estaba en operación, para que se lo bobináramos en 240-480. La cuestión es que se lo bobinamos según las instrucciones de él, y al fin y al cabo, cuando se lo llevamos y el que lo iba a poner se lo vio, determinó y vio que realmente no le iba a servir. Entonces el cliente, un poco enfadado y con justa razón, nos dijo que lo habían bobinado mal. No, le digo yo, no lo embobinamos mal. Aquí está la orden de compra y aquí están las especificaciones que ustedes pidieron como lo embobinara. Bien, entonces ya teníamos el pegón. Entonces, pero su configuración está acá. Entonces yo inmediatamente le digo al cliente, evalúe la situación, le digo, vos podés, con tus mismos transformadores que tenés operando, vos podés obtener el nivel de tensión que querés para tus nuevas máquinas. ¿Y cómo? ¿Estás seguro? Me dice. Claro que sí, estoy seguro. Entonces le explico un poco y me pregunta, ¿cuánto tiempo te vas a dilatar? Ya anteriormente el otro, entre mandar a bobinar los transformadores, hacer X y reparaciones, se había tomado casi un mes. Entonces yo le digo, esto lo hacemos en un día. Asombrado el cliente me dice, ¿estás seguro que lo hacemos en un día? Sí, perfectamente, en un día lo hacemos. Eso es cambiar el grupo de conexión. Entonces procedimos a hacer lo siguiente: agarramos los transformadores, las 3 unidades de 167 cada uno, y la parte secundaria la cambiamos de configuración delta a configuración estrella. Entonces, como son 120, 240, ustedes saben, 240 por raíz de 3 nos da alrededor de 415 voltios. Pero recordemos que nosotros podemos jugar acá con los 5 taps de los transformadores. Entonces, cuando le cambiamos la configuración, hicimos las mediciones. Entonces, entre L1 y L2 nos dio 380. Entre L1 y L3 no tiene que dar 380. Entre L2 y L3 nos da 380. Entre L1 neutro 220, L2 neutro 220, L3 neutro 220. Ok, pero tenemos 5 taps para jugar. Aquí tenemos tap 1, 2, 3, 4, 5. El 3 normalmente el 100% de la tensión nominal, el 2 el 102.5, el tap 1 el 105, el tap 4 97.5 y el tap 5 95%. Entonces, si tenemos un sistema 380, nosotros tenemos para jugar 10% por arriba y 10% por abajo, un máximo de 418 voltios por arriba y 342 voltios por abajo. Entonces nosotros perfectamente podíamos jugar con estos de acá, estos que tenemos acá. Y entonces, cuando lo configuramos, a nosotros realmente esto es lo ideal. Acordemos que esto es un escenario, es un escenario ideal, ¿verdad? Esto es un escenario ideal. Pero podemos jugar con los taps. Y nosotros realmente lo que nos dio fue 400 voltios cerrado, que está dentro del margen de regulación del banco. Entonces, el cliente me dijo, está perfecto, las máquinas funcionan bien y el equipo funciona bien y te agradezco, me dice. Entonces vemos como una solución cuando manejamos los términos, manejamos los cierres de los grupos de conexión de bancos de transformadores. Vemos como con los mismos transformadores nosotros podemos obtener varios niveles de tensión. Incluso el cliente me dijo, pero las cargas 120, me dice, ahora ¿cómo hago? Es sencillo, vos tenés un transformador de 167 kVA. Entonces, en tu transformador 1, que era en tu transformador 1, que agarra entre X2 y X3. Entonces, entre X2 y X3 vas a obtener 120 voltios. Hicimos la medición y así se fue. Entonces, todas las cargas del transformador 1 entre X2 y X3, 120, las pudo asumir, que son cargas normalmente pequeñas. Son cargas que una bujía, que cargadores, cosas así. Ya ahora la mayoría de las cargas actualmente ya vienen
para trabajar desde 100 voltios hasta 240, 250 voltios. Entonces, actualmente eso no es problema, ya las cargas 120. Pero en su momento había, entonces le solucionamos con el mismo transformador, sin poner transformador seco, sin redundar, porque esto es redundar. Ya me entiende, esto es redundar, este sistema es redundar. Transformador sumergido en aceite, transformador seco, aquí perdes potencia, un montón de cosas. Entonces, si tienen dudas, aclaraciones, estoy anuente a dársela. Y si tienen en su empresa este requerimiento, ya saben cómo encontrarnos. Bobinados Pizarro, este es nuestro correo, gerencia@bobinadospizarro.com, nuestro teléfono en 505 85 83 8900. Ya saben, estamos para servirles. Cualquier inquietud, cualquier consulta, siéntanse abiertos para hacérnosla. Estamos para servirles. Recordemos que enseñando se aprende el doble. Nosotros apoyamos al desarrollo de la industria nicaragüense y estamos en línea.